generando productividad humana para su compañía. El doctor Alberto Merlano Alcócer es administrador de negocios de la Universidad EAFIT, Premio Obra y Vida ACRIP de 1995. Actualmente consultor en administración a escala humana con énfasis en manejo de conflictos. Profesor de medio tiempo de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes de Bogotá actualmente. Los dejamos en la vocería del doctor Merlano. Todos estos inventos, todo lo que tiene que ver con la tecnología, es altamente descrestador. Pero siento que los que hemos tenido toda una vida relacionándonos con gente, tratando de compartir nuestras experiencias con los demás, a veces la tecnología nos amenaza un poco. Utilizar el video BIM, por ejemplo, cuando lo he hecho, siento que pierdo concentración y siento también que pierdo contacto con el público. A veces el conferencista se hace equivalente a una especie de artista que trabaja con el público, que se alimenta de él y que lo que haga, bueno, regular o malo, está en gran medida determinado por el tipo de sintonía o de conexión que pueda hacer con las personas. Por eso vamos a utilizar el método tradicional. O sea, vamos a tratar de dialogar sobre un tema que es difícil. Porque si bien sabemos mucho todavía de el hombre, cosas que conocemos y que nos pueden ayudar para saber cómo administrar mejor el llamado recurso humano, la diferencia que hay, el espacio tan grande existente entre lo que conocemos y lo poco que aplicamos es sumamente grande. La verdad es que en todo lo que tiene que ver con gente, en todo lo que tiene que ver con personas, es mucho más lo que sabemos que lo que aplicamos. De hecho, yo diría que en ese campo, si alcanzamos a aplicar un 40% es mucho. Los profesores de administración, los consultores, cuando se nos pide que demos luces sobre la problemática humana, generalmente tenemos respuestas desde el punto de vista del diagnóstico, pero tenemos unas enormes dificultades para poner esos diagnósticos en práctica. Y la dificultad para ponerlos en práctica es el tipo de pensamiento que anima la gente que está en las organizaciones. El nombre que se le da a eso es cultura, entendida como una forma de pensamientos y de sentimientos colectivos que determinan esa manera en que una organización actúa. Es como la especie de agua en la que nos movemos como peces dentro de la empresa, que sabemos que está allí, pero que no la percibimos. Algunos dicen que la cultura es lo que nos permite actuar unos con otros en una forma fluida, sin darnos cuenta de cuáles son esas reglas de juego que determinan la fluidez. Cuando cambiamos de empresa, nos vamos de un sitio a otro, detectamos con más facilidad cuál es la cultura de la nueva organización, porque la comparamos con la cultura de la vieja. Pero en la práctica, el hecho concreto es que la manera de concebir al hombre y la manera de administrar las personas dentro de las organizaciones, determinadas por la cultura de la mayor parte de las empresas, no es muy consistente con lo que sabemos debería ser la forma en que administrásemos las personas. Eso es lo que hace que se establezca la diferencia. Lo que permite en un momento dado que yo haga la afirmación que acabo de hacer hace un instante. Una afirmación que dice, sabemos mucho, muchísimo, más de lo que debiéramos saber. Casi todas las investigaciones que se llevan a cabo en este campo validan ese conocimiento que no es tan nuevo. Corresponde prácticamente a la década del 60 y se proyecta un poco más hacia el 80, pero lo que necesitábamos saber lo sabíamos desde hace mucho rato.
pero tenemos una enorme dificultad debido al problema de cultura organizacional de coger ese conocimiento y ponerlo en acción. El hombre sigue siendo visto como un medio, sigue siendo visto como un recurso. La palabreja no nos gusta casi a ninguno de los que trabajamos en el área, cuando hablamos de recurso humano, porque lo estamos viendo simplemente como una especie de insumo que utilizamos para lograr un resultado. Y sabemos que el hombre no es un medio, el hombre es un fin. Y que mientras no tratemos al hombre como fin, mientras lo continuemos tratando como medio, no vamos a poder lograr integrar las necesidades de las personas con las necesidades de la organización en una forma que garantice la máxima productividad posible de ese ser humano. En el tema de motivación hacia el trabajo, en el tema de productividad humana, es creo donde tenemos mayor información. Tenemos muchas teorías sobre eso, muy validadas en la práctica. Y es también en ese tema en donde la afirmación de hace un rato se cumple con mayor rigor. La diferencia entre lo que conocemos y lo que realmente hacemos es abismal por las dificultades de cultura. Por ejemplo, sabemos que la motivación no necesariamente correlaciona con la productividad, y eso es un descubrimiento simpático. Depende. Si la productividad está determinada fundamentalmente en una empresa por la calidad del equipo y no por las personas, el hecho de que la gente esté motivada no afecta en una forma muy clara la productividad que ellos puedan lograr. En una refinería, la calidad de la gasolina, de lo que se produzca allí, la cantidad determina más la misma, los equipos, la refinería como tal, que la motivación que tenga la gente que los esté manejando. Si también hay controles sobre el trabajo humano, la motivación puede incidir poco. Por ejemplo, si sé que alguien tiene que cavar zanjas y cuánto debe cavar por día, dada una anchura y profundidad determinada, puedo incluso no supervisar durante todo el día y al final llegar y ver si la persona trabajó o no trabajó. El control haría que la gente trabajara por temor, porque sabe que va a ser evaluada. Y que esté motivada o que no esté motivada no va a determinar, por lo menos en el corto y mediano plazo, una diferencia muy notoria. Si soy claro en lo que estoy diciéndoles, estamos viendo que la motivación, si la productividad depende más del equipo que de la persona, o si hay unos adecuados sistemas de control sobre la gente, puede no representar un factor muy relevante en el corto y en el mediano plazo. A la inversa, cuando la productividad depende más de la gente que del equipo, cuando es muy difícil controlar la tarea de la persona, como en cualquier trabajo profesional, técnico, mental, la motivación se vuelve básica, importante, fundamental. La motivación casi que correlaciona con la actitud de la persona. Y si bien es cierto que si en el corto plazo, en tareas que determinan más su productividad, el equipo, o determina más su productividad, el sistema de control que se emplee, no hay una correlación muy estrecha entre motivación y productividad, en el mediano y en el largo plazo sí se puede empezar a ver esa correlación. O sea que uno en términos generales podría decir que es una buena cosa la que se podría hacer, independientemente del tipo de trabajo que tengamos, si invertimos en motivación humana. Si tratamos de que la gente pueda tener una alta necesidad de expresar su ser en el trabajo y la empresa crea las condiciones que le permitan la expresión de ese ser. Entonces, en resumidas cuentas, en el estado en el que estamos en este instante, estamos diciendo, miren, la motivación y la productividad correlacionan siempre en el largo plazo. En el mediano y corto plazo pueden no correlacionar tanto. Entre más largo sea el plazo, mayor correlación. Los factores a examinar para ver esa correlación son
dependencia de equipos o de personas para generar productividad y naturaleza del control, si se puede establecer o si no se puede establecer. Si no tenemos en cuenta a la persona, sino simplemente su aporte a la productividad, podríamos decir que de todas maneras es una buena inversión el preocuparnos por la gente y tratar de que el nivel de motivación se dé y se mantenga independientemente del tipo de empresa que tengamos o de los sistemas de control que hayamos podido establecer. Se ha tratado de contestar a la pregunta, ¿qué motiva a la gente a trabajar? Yo recuerdo que hace mucho rato una persona que trabajó mucho en Cali, Andrés María Sevilla, decía que los descubrimientos en ese campo eran los más retadores para el administrador contemporáneo, y eso continúa siendo cierto. Porque la conclusión a la que llegan las investigaciones, sobre todo la de Frederick Hertzberg, un americano que dirigió una investigación muy grande en su país, que ha sido replicada en otros países, entre ellos Colombia, la conclusión a la que Herbert llega es que la única manera de lograr una motivación de las personas, la única, fíjense, es tratar de que el trabajo que la persona desempeñe sea desafiante para él. Eso en términos de factores lo que quiere decir es que la persona empieza a experimentar motivación en la medida en que la tarea que hace se ajusta a su ser, o sea que tiene vocación, que tiene actitud para aquello que se le pide que haga, y el contenido del trabajo le exige emplearse a fondo, ser creativo. La creatividad correlaciona con el desafío, con el logro. La creatividad correlaciona con el crecimiento profesional. La creatividad correlaciona incluso con el reconocimiento. A grandes desafíos, mayores reconocimientos. A pequeños desafíos, pequeños reconocimientos. Al mismo tiempo, un factor que encontraron en esas investigaciones se correlacionaba con la posibilidad de que en la medida en que a la persona le fuera pareciendo rutinario lo que en el pasado le había parecido desafiante, esa persona fuese obteniendo mayor autoridad y mayores responsabilidades en el cargo que desempeñaba. ¿Por qué decía Sevilla que esto era el mayor desafío? Piensen un rato. Acepten esa afirmación así, en gracia de discusión. La afirmación que dice que la única manera que usted tiene de producir una motivación es tratar de que la persona ajuste su ser a su quehacer. O sea, que tenga vocación y aptitudes para la tarea que se le está pidiendo. Y que debe tener la posibilidad de ser creativo en esa tarea. O sea, la tarea lo debe desafiar, lo debe retar. Y cuando la tarea lo desafía, cuando la tarea lo reta, la persona puede lograr en esa tarea un desarrollo personal grande, de carácter profesional e incluso personal, puede obtener también reconocimiento. Y que cuando se va convirtiendo el desafío en rutina, la organización debe volverlo a desafiar, creando condiciones que restablezcan la necesidad de ser creativo. ¿Están acaso las organizaciones modernas diseñadas para satisfacer esas necesidades? Por otra parte, y ahora volvemos sobre este elemento, se examinaron con mucho cuidado las condiciones en las que el trabajo se llevaba a cabo. Se examinó, por ejemplo, dinero, estabilidad, el trato que la persona recibía, las condiciones ambientales en las que el trabajo se lleva a cabo, el estatus, la forma en que el trabajo afectaba la vida familiar, entre otras. Y se llegó a una conclusión también sumamente complicada. La conclusión es que lo que rodea el trabajo solamente es motivante cuando la condición no es buena. Fíjense el contrasentido. Para decirles de otra manera, a mí solamente me motiva el buen trato cuando soy maltratado. Solo me motiva la seguridad, la estabilidad cuando no la tengo. Solo me motiva el que el trabajo me permita tener una vida familiar estable, no perturbada por la labor cotidiana, cuando me la está perturbando.
Solo me motiva el dinero cuando me siento mal pagado. Pero en la medida en que esas condiciones que rodean al trabajo se satisfacen, dejan de convertirse en motivadores. Síganme un poquito con el planteamiento que estoy haciendo. Se lo resumo nuevamente y lo desarrollamos con un poco más de detalle. Estamos diciendo, la única cosa que parece motivar a la gente a trabajar es el trabajo en sí mismo. Los factores que rodean al trabajo, lo que tiene que ver con lo que la empresa hace por ese trabajador, en términos de salario, en términos de trato, en términos de estabilidad, etcétera, solo motivan cuando no se tiene. Pero cuando se tienen, es decir, cuando la empresa garantiza unas buenas condiciones de trabajo, ese factor deja de ser motivador, lo cual aparentemente es un gran contrasentido. Les pongo el ejemplo que más vivimos en esta época de desempleo generalizado, de outsourcing, de trabajo temporal. La estabilidad motiva cuando no se posee. Es decir, una persona que se siente inestable está tratando de ganar la posibilidad de volverse permanente, si la tiene. Pero cuando se vuelve permanente, la investigación dice que la permanencia lo motiva en un periodo que oscila entre 2 semanas, 2 meses. Y después la persona se acostumbra a su estabilidad y ya el factor no vuelve a ser motivador. Si tengo un jefe que me maltrata, otro ejemplo claro del asunto, me siento desestimulado por el maltrato del jefe. De hecho, querría cambiar de cargo y si puedo, cambio. Pero cuando me tratan bien, cuando paso de ese jefe a otro que tiene un tipo de tratamiento distinto, diferente, al principio, 2 semanas, 2 meses, me siento muy estimulado. Pero después de ese tiempo considero que el buen trato es un derecho que yo tengo. No me motiva por la mañana el levantarme y decirme, voy a trabajar a la sociedad portuaria porque me tratan bien, ¿me explico? Pero cuando me tratan mal, sí estoy motivado a buscar que me traten bien. Todo eso pasa con el estatus, pasa con el dinero. Me siento mal y me puedo ir si me siento mal pagado, teniendo el dinero un factor crítico también adicional. El hecho de que sentirme bien o mal pagado depende más de la equidad interna, es decir, de cómo me comparo con otros que trabajan en la misma organización, que con la equidad externa, cuánto le pagan a los que están por fuera. O sea, si sentimos que todos estamos mal pagados, como a veces pasa en algunas organizaciones públicas, no es tan desestimulante como sentir que yo soy el mal pagado frente a otros colegas que hacen más o menos lo mismo que yo hago. Cuando me siento ya bien pagado, simplemente se acaba el factor de descontento, pero no tengo un impulso adicional para seguir diciendo que la motivación mía está derivándose de lo que me pagan, porque ahora sí me están pagando lo que yo creo que me debían pagar. Yo todavía no conozco una persona que haya dicho que le pagan más de lo que merece, por ejemplo. O sea, cuando nos pagan bien, sentimos que estamos recibiendo lo justo. Si nos pagan mal, nos desmotivamos. Y si nos pagan bien, simplemente llegamos como una especie de línea de indiferencia. Entonces, tratemos de jugar con eso si podemos y ver qué es lo que podemos hacer. Y qué pasa con el factor cultura organizacional si la vamos a usar para explicar el por qué el conocimiento es tan difícil de poner en práctica y cómo podemos tener en algún momento algunas maneras de manejar esa situación. ¿Qué estamos llamando allí motivación? Se está llamando motivación un impulso interno a la acción de carácter positivo. Algunos le dicen motivación intrínseca. Algunos llaman a esto una motivación que recompensa a la persona en sí misma cuando hace lo que él quiere hacer. O sea, aquello que no me tienen que mover a que lo haga a través de castigos o de premios, porque yo me siento comprometido con eso. Y hay otro tipo de motivación que podríamos denominar motivación extrínseca, en donde si yo lo pudiera evitar, hacer lo que me piden que haga, lo evitaría.
Pero cuando hago algo es porque el temor al castigo me mueve, es preferible hacer lo que me piden que haga aunque no me gusta que no hacerlo, o porque hay una recompensa extrínseca fuera del trabajo que me está llevando a hacer algo que puedo considerar desagradable, no por el amor a la tarea en sí misma, sino por la recompensa que ella en sí produce. Entonces, añadimos una definición un poco más sofisticada que la común. Si decimos motivación es un impulso hacia la acción, perfecto. Pero ese impulso hacia la acción puede ser de carácter positivo o negativo. El impulso hacia la acción de carácter positivo es intrínseco. Hacer lo que me piden que haga es satisfactorio para mí. O sea, hacer una charla, diseñar un plan logístico, es algo de lo que yo disfruto. Y motivación extrínseca o externa es hacer algo que no es muy grato para mí. Pero si no lo hago, por ejemplo, tengo la posibilidad de perder el empleo. Entonces elijo entre dos negativos. El negativo de hacer lo que me piden que haga aunque no me guste, o no hacerlo y correr el riesgo de perder el empleo. O me dan una recompensa por hacerlo, y aunque sea ingrata la tarea,